ajustes que propone un auditor para que el ente pueda corregir aquellos asientos o notas a los estados que el auditor considere que se deben debido a incorrecciones detectadas y que bueno, es una propuesta donde el auditor comunica ya sea a su órgano de administración o en su caso también puede ser a sus dueños, a su órgano de gobierno, sobre todo en empresas y sociedades más pequeñas, donde el rol de dueño o propietario generalmente está asociado a lo que sería la administración de la empresa. Entonces el auditor va a comunicar al ente aquellos ajustes que a consideración del auditor con su criterio profesional propondrá para corregir aquellos errores o omisiones detectados y que tienen un impacto en los estados contables. Entonces deberá comunicar cuáles son las incorrecciones y sus efectos, así como también deberá comunicar aquellas incorrecciones significativas y sus impactos ya sean puntuales y locales o generalizados. ¿En qué consiste esto? En que, bueno, como resultado de su trabajo de auditoría, de aplicar los procedimientos, va a obtener evidencia, ¿sí? Evidencia válida y suficiente, siempre basado en las afirmaciones, pero también puede detectar que ocurren desvíos, incorrecciones, y que estas incorrecciones, analizadas por el auditor con su criterio profesional, elaborará aquella subsanación que deberá realizar el ente para corregir ese asiento o agregar ese asiento de contabilidad mediante un ajuste y en su caso la nota complementaria o cuadro anexo. Entonces recordemos que un auditor también eh, va realizando una auditoría de cada uno de los ciclos, de cada uno de los componentes y obteniendo los resultados de los procedimientos, va acumulando evidencia, la va evaluando y la va analizando y también va detectando esas incorrecciones. Todo ello adecuadamente documentado le servirá luego, como conclusión de la auditoría, combinar los resultados que le servirán de base, esas evidencias, para emitir una opinión. Ahora bien, eh, es importante esta tarea del auditor que es proponer estos ajustes, ¿sí? Ya que van a influir en en la opinión que el auditor va a dar. Es como la última oportunidad, podríamos decir también, como la opción, la alternativa que tiene la empresa de poder mejorar la información contable presentada en los estados contables, de poder corregir esos errores, esas equivocaciones, esas emisiones en las afirmaciones que los estados contables contienen. Ya se trate de saldos de cuenta, de algún tipo de partida, de algún tipo de estado o algún motivo de, ya sea, de integridad, de medición, de exposición. Entonces, el auditor de alguna manera acá está colaborando y brindando una oportunidad al ente que tiene la responsabilidad de preparar y presentar los estados contables, ¿sí? Nuestra tarea de hoy va a basarse en dos casos donde se va a analizar a modo de ejemplo algunos componentes o ciclos y donde el auditor va a comenzar a aplicar un procedimiento de auditoría. Este procedimiento de auditoría va a tener un resultado que va a ser una incorrección. El auditor deberá analizar también entonces si se trata de una incorrección o no. Para ello deberá eh, buscar más evidencia y buscar fuentes de información confiable para determinar si se trata de una incorrección y que esos efectos, si son significativos o no, de acuerdo al nivel de significatividad que haya decidido el auditor y planteado en su plan, en su planificación, pero también si sus efectos están extendidos a los estados contables en su conjunto o a varios estados contables, o si tiene un efecto puntual y localizado. Todo esto le servirá para evaluar el tipo de ajuste que propondrá la empresa. Por supuesto, la empresa no está obligada a hacer el ajuste, porque la empresa tal vez podrá argumentar que
No se trata de una incorrección en sí, que su interpretación de la norma contable es adecuada o que no tiene la significatividad que el auditor le propone. Por lo tanto, bueno, cada curso de acción que tome la empresa tendrá un efecto en la opinión del auditor. Vamos a ver el primer caso, ¿sí? El primer caso que tenemos donde se va a hacer un análisis de lo que sería el pasivo, en este caso, pago de honorarios, ¿sí? Los honorarios a pagar. A modo de ejemplo, tenemos acá el caso: un auditor realiza una prueba global de honorarios por servicio de asesoramiento con el siguiente detalle. Y tenemos los datos de cómo consistió esa prueba global de honorarios. Recuerde que una prueba global es un procedimiento sustantivo. Básicamente trata de validar saldos, ¿sí?, de partidas o cuentas, generalmente vinculado a un riesgo inherente bajo, ya que no es una prueba de tipo muy analítica o de análisis puntual de transacciones y documentos, sino que acá está verificándolo mediante un procedimiento. Saldo contable de honorarios, 275.000 pesos. Esto está en el pasivo, en el estado de situación patrimonial. Ahora, prueba global del auditor. Que el auditor va a tratar de arribar al saldo de honorarios a pagar. ¿Basándose en qué? Basándose en ya sea información que ha obtenido a través de indagaciones, pero básicamente a través de registros contables y extracontables que tenga el ente, pero también del examen de documentos, ¿sí? Distinto examen de documentación. Va a construir esta prueba global, generalmente consta básicamente en este caso es determinar la cantidad de meses, 12, y un honorario mensual que puede ser promedio, pero también puede tomar una muestra de honorarios, y si son pocas las operaciones de honorarios a pagar por servicios profesionales, que puede ser abogado, contadores, escribano, depende, determinará su valor. En este caso el auditor tomó honorarios mensuales 25.000 multiplicado por 12, dándole un resultado de 300.000. Ahora, ¿qué sucedió? El auditor arribó a un monto de 300.000, pero la contabilidad expone como afirmación 275.000 pesos. Hay una diferencia de 25.000 pesos de más detectada por el auditor. Tal vez podrá indagar el auditor a los responsables del área por qué existe esta diferencia, para determinar si se trata de un error, una omisión o efectivamente de una incorrección, porque tal vez el auditor ha llegado a un resultado que no es exacto. Pero asegurándonos y suponiendo de que la prueba global que el auditor realiza es correcta, deberá buscar las causas de la diferencia. En este caso, detecta que hay una factura de fecha 31 de diciembre correspondiente a los servicios del mes de diciembre que no fue contabilizada. Entonces acá vemos como un examen de documentación, que también es un tipo de procedimiento sustantivo, ayuda a poder determinar esa diferencia y encontrarle una causa. ¿Cuál es el asiento de ajuste que propone? Bueno, en este caso es muy simple. Básicamente es lo que se aprendió en la contabilidad básica, que trata de la realización del asiento correspondiente. Acá tenemos la solución. Se reconoce un resultado, honorarios por servicio de asesoramiento, es decir, es un servicio que está devengado y corresponde ser reconocido cuando el hecho generador se produce, se reconoce este resultado, que es la culminación del servicio de asesoramiento a finalizar el mes. Y se reconoce un nuevo pasivo, a honorarios a pagar, por 25.000. Quiere decir que el saldo de honorarios queda corregido, porque honorarios a pagar tenía un monto de 275.000
En este caso quedaría incrementado por esos 25.000 y quedaría expuesto por 300.000. De esta manera, buscando la validación no solo de la afirmación de integridad, sino también de medición, ahora queda subsanado y correctamente expuesto. Esto, por supuesto, si el ente no lo hace, imaginando de que se trata de una incorrección significativa, tendrá un efecto en los estados contables. En este caso podría ser un efecto con una opinión con salvedad, ya que los estados contables seguirán siendo útiles, representan razonablemente en todos sus aspectos significativos, cumpliendo con la norma contable, son útiles para los usuarios que van a tomar decisiones, salvo esta excepción. Vamos al punto siguiente. Ahora tenemos un caso de una empresa. Caso 2. Usted es contratado para realizar la auditoría del balance general del examinador Sociedad Anónima, cuyo cierre operó el 31 del 12 del 2023. A tal efecto se le acompaña el balance elaborado por la empresa. Según se pudo corroborar en este acto, los libros societarios, transcriptos al 31 del 11. Y también, va a contar con distintas fuentes de información extracontable y registros que han respaldado registro del sistema de contabilidad utilizado para preparar los estados contables. Conforme a su labor profesional desarrollada, se determinan las diferencias en los siguientes puntos de auditoría. Acá detecta diferencias, ¿sí? El auditor deberá examinar si trata de correcciones o no. Tarea: proponga y exprese los asientos de ajuste que considere pertinente. Punto A. Acá la empresa realizó un arqueo de caja como control clave y ese arqueo de caja determinó 112 millones de pesos. Ahora bien, el auditor, ¿qué debe realizar también? Esto podría ser que el auditor realice buscar pruebas sobre que el control haya sido efectivamente realizado, pero también arroja evidencia de la existencia, ¿sí?, de ese efectivo en caja, que arroja 112 millones de pesos. Esta afirmación de existencia y, por supuesto, de integridad también corresponde a un procedimiento sustantivo de análisis, podríamos decir, de que el arqueo fue efectivamente realizado por la empresa y que las diferencias fueron contabilizadas en caso de existir. ¿Qué es lo que sucede? Como ese debió haber sido la tarea de la empresa, que es no solo realizar este control clave que es el arqueo de caja, de los valores que se encuentran en caja, sino que también corresponde al ente el análisis del arqueo, ¿sí?, y en caso de diferencias con lo registrado, hacer el ajuste correspondiente. El auditor va a verificar esta situación en esta oportunidad. ¿Y qué hace? Verifica el saldo de caja y bancos y recurre a la nota. Vemos en la nota 2.1 la existencia de efectivo de 115.298.523,59. Acá dice, atención, acá hay un saldo de 115 millones de pesos expuesto como una afirmación, ¿sí? Sin embargo, el arqueo, cuando él revisa el arqueo realizado por el ente, de 112 millones. Entonces dice, acá hay una diferencia. El ente no realizó el ajuste correspondiente. ¿De qué? De que el efectivo expuesto debe por lo menos representar lo que realmente en la caja existe, ¿sí? Evidentemente, hubo un problema no solo en aquellos funcionarios responsables del control de esta actividad, sino también de la propia contabilización de tener un adecuado control del manejo de efectivo. Tal vez había un elevado riesgo en este componente y sobre todo en la trazabilidad del efectivo y su registración contable, y el auditor prestó atención y detectó que evidentemente sí,
ese riesgo potencial de incorrección queda de alguna manera confirmado. ¿Qué es lo que va a hacer el auditor? Proponer a la empresa realizar el ajuste correspondiente mediante un asiento de ajuste para que este saldo quede adecuadamente representado, siempre y cuando el auditor verificó también esta diferencia a través de otras fuentes, tal vez documento donde estaba realizado el archivo de caja, el conteo de valores y demás. Tenemos acá el asiento de ajuste correspondiente. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué se va a reconocer? Una diferencia, ¿sí? Tenemos aquí el asiento, diferencia de caja a caja, un resultado negativo y una disminución de la caja. En realidad, no es que el efectivo de caja disminuyó porque hubo un pago, sino que se trató de una contabilización en exceso de la existencia en la caja de, esta empresa, ¿sí? Que no se debió ni a ningún tipo de pago y no se debió a ningún tipo de fuga de dinero que tal vez fue produciéndose una malversación de activos, que sería un fraude. En este caso fue si hubieran diferencias negativas me refiero, pero en este caso se debe disminuir ese saldo para que quede la realidad expresada en los estados contables. Recordemos que uno de los principios de la información contable es la aproximación a la realidad. Debe representar la realidad, ¿sí? Pero lo que es todo el movimiento de caja tiene que ser exactamente la realidad, eh, en, porque es un rubro importante y muy expuesto a riesgos, sobre todo en actividades donde hay mucho manejo de efectivo. Esto que acabamos de ver es la manera de resolver los asientos de ajuste, de resolver los casos de ajuste. Punto B. De acuerdo a la circularización a proveedores, las deudas deberían ascender a 180 millones 261.972. A ver, se verificó que la diferencia corresponde a una factura de compra de mercadería no contabilizada. Aquel auditor, como procedimiento de auditoría, hizo una circularización, en este caso positiva y ciega, a proveedores para que informaran su saldo a favor contra el ente. Y dijeron, nosotros le reclamamos al ente 180.261.972. Sin embargo, el saldo de proveedores en el pasivo es de, según la nota 3.1, tenemos que la deuda comercial es de 177.261.972. Hay una diferencia de 3 millones de pesos. El auditor detectada esta diferencia, verificó con inspección de facturas de compra que hay una factura de compra no contabilizada. ¿Qué deberá proponer? El ajuste de la misma. ¿Cómo? Reconociendo la compra. Mercaderías a proveedores por 3 millones de pesos. Por último, vamos a ver otro caso más. Según el informe de los abogados, los deudores de gestión judicial deberían ascender a 7 millones de pesos. Tenemos acá el saldo de créditos con la nota, y si revisamos la nota a los estados contables del rubro créditos, vemos su composición y vemos que los deudores en gestión judicial están en cero. Otra vez, acá hay un problema primero de contabilización y de reconocimiento de que hay deudores que han excedido el plazo de pago por la compra de mercaderías, que luego de haber realizado los reclamos correspondientes el ente de manera extrajudicial, no lo logró e inició un proceso judicial. Seguramente el auditor, para asegurarse de que se trata de una incorrección, consultó a los asesores letrados de la empresa
que le brinden información sobre la situación del ente respecto a los créditos. Igual lo puede hacer respecto a los pasivos y también respecto a aquellas situaciones donde hay procesos judiciales, pero hay situaciones contingentes que de ocurrir podrían generar pasivos ciertos. En ese caso sería con la auditoría de deudas contingentes, ¿sí? Por ejemplo, la típica, clásico ejemplo de juicios laborales. Entonces vemos que a través de este informe de pedido a letrados del ente podría validar y aplicar este procedimiento ya sea para clientes en este caso, para verificar los deudores de gestión judicial, pero también para algún pasivo, como sería, y también con un pasivo contingente como el que les acabo de decir. Ahora, si me dice que los letrados, no, hay deudores, que hay procesos, hay un proceso para la cobranza por 7 millones de pesos. Hay 3 deudores que tienen ese problema y la empresa tiene esos juicios que están en proceso, pero no están reconocidos contablemente. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Bueno, realizar la correspondiente registración. ¿Cómo? Ya que deudores en gestiones judiciales, deudores comunes. ¿Por qué? Un activo por otro, porque no están dentro del plazo de pago esos 7 millones de pesos, sino que son créditos vencidos en reclamo judicial, en un proceso judicial. Y da de baja, de alguna manera, disminuye el saldo de deudores comunes. Y así quedaría adecuadamente expuesto esta situación. Bueno, básicamente quería resolver junto a ustedes este práctico modo de ejemplo. Hay muchos casos en la bibliografía y en el material complementario que puedan encontrar. Siempre estoy dispuesto a responder las preguntas. Será motivo de evaluación de parcial y es importante hacer un repaso y si necesitan aclaraciones o responder dudas, acá estamos para poder responder y poder despejarles esa situación y puedan resolverlo de la mejor manera posible. Así que más que todo era mostrarles el procedimiento de análisis y de solución de estos casos.